A ver, Julián me dice que no me puede escuchar. ¿Es el único que no me puede escuchar? Yo tengo como que mi micrófono está andando. A ver, un segundito, cambio de micrófono de la cámara, a ver si ahí me escuchan mejor. ¿Se me escucha mejor ahí? Bueno, acá me dice otras personas que sí se me escucha, que mejoró el audio. Así que, Julián, si tu problema persiste, fíjate en la configuración de tu computadora, de tu internet, a ver cuál es el inconveniente que estarías teniendo, porque los demás me están escuchando bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, acá está para compartir pantalla. En un momento. Y ahí está. Estoy compartiéndoles mi pantalla. Okay. Un momentito que esto me responda. Acá estamos. Ahora sí. Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a estar más o menos una hora, capaz que un poquito más, es empezar desde cero la parte de números complejos. Aguárdeme un momentito, voy a cerrar mi ventana porque afuera hay mucho ruido. Bueno, lo que les decía es que si bien subimos un video al aula que empezaba con números complejos, el enfoque era distinto al que tenemos en las filminas. Yo estoy sola ahora, en otras clases tengo una profesora conmigo, así que voy a ir y venir de la pantalla de la reunión, del Jitsi Meet, a la pantalla que les estoy compartiendo para que pueda ver yo si por ahí no hay alguna pregunta, alguna cuestión. Me hacen la pregunta, que yo cada tanto voy revisando la pantalla del chat del Jit, y así voy a poder interactuar con ustedes. Lamentablemente, esto es lo que tenemos y no va a ser tan fluida la comunicación con ustedes, pero es lo mejor que podemos hacer por ahora. Yo sigo viendo a ver cómo podemos mejorar esto, si hay otra opción donde podamos comunicarnos mejor. Bueno, entonces les decía que si bien habíamos subido un video que había preparado un profesor de la asignatura, no se ajustaba totalmente a el enfoque que tiene la asignatura y eso después se nos va a dificultar a nosotros a la hora de evaluarlos y también se les dificulta a ustedes ahora. Por favor, esta persona iba... Ah, está, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar y van a ver que yo voy siguiendo la filmina que ustedes tienen y que está disponible en la página de la asignatura. Está con otra forma, con otra disposición, pero son las mismas filminas que veníamos trabajando, que veníamos estudiando en clases y la que está disponible para ustedes en la página de la asignatura. Empezamos con números complejos y la definición que vamos a dar de números complejos es que vamos a llamar C a un conjunto. Con esta letra C estamos simbolizando a este conjunto y hay un elemento que no es un número real y este es un símbolo. Acá tienen que
por lo pronto no traten de asociar con nada. Es un símbolo nada más. Y lo que dice es que C es el conjunto de los números complejos si y solo si se cumplen los siguientes axiomas de construcción. Y tenemos estos 4 axiomas de construcción. Primero, R está contenido en C. Y acá me gustaría hacer una aclaración que tomen nota, por favor. Estrictamente R no está contenido en C. Pero nosotros decimos que está contenido en C en una cierta forma. Iván volvió a abrir su micrófono. Y hay bastante sonido de fondo. Iván, por favor, cierra tu micrófono. Está silenciado, bien. Gracias, Iván. Bueno, lo que les decía es que R, nosotros escribimos, está contenido en C, y tomamos a los números reales como números complejos, pero la forma en que tomamos esta inclusión no es estricta, es una forma muy especial. Y lo aclaro acá, porque si no queda sentado como que R, todos los números reales son números complejos, pero cómo es esa inclusión la vamos a ver más adelante. Entonces, tómenlo con pinzas ahora y digamos que R en cierto sentido está contenido en C. Ese es el axioma C1. En el axioma C2 tenemos que este elemento, que no es un número real, decimos es un número complejo. ¿Por qué decimos es un número complejo? Porque con esta C estamos simbolizando al conjunto de los números complejos. Acá estamos diciendo que son números complejos. Y después, cualquier par de elementos A y B de R, cualquier par de números reales, este es un elemento de C. Algo que tiene esta forma es un elemento de C. A ver, y algo que tiene esa forma no decimos nada, pero vamos a decir que algo que tiene esa forma es un número complejo. Acá esto es muy árido. Yo sé que esto es muy árido, que por ahí lo van a mirar y van a decir, ¿y acá esto qué me dice? Pero básicamente estamos diciendo 3 cosas. Primero, tomamos de alguna manera a los números reales como elementos del conjunto de los números complejos. Después hay un elemento que es un número complejo y que no es un número real. Y después, cualquier par de números reales que yo considere, armo un elemento que tiene esta forma, esta estructura, y eso es un número complejo. Entonces, el cuarto axioma me dice que los únicos elementos de C son los que puedo determinar con C1, C2 y C3. Cualquier otra cosa no está en C. No está en el conjunto de los números complejos. Y no sé, no les quiero preguntar si me entienden, porque yo creo que no me van a entender del todo. Esto es muy árido, tienen que aceptarlo y no sé si me quieren hacer alguna pregunta antes de que yo avance un poquito más. Si me quieren hacer una pregunta, aunque me digan sigan, me gustaría que me escriban en el chat, que muchos ya lo encontraron. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta para hacerme, vamos a continuar. Entonces, una vez que hemos definido definido en cierta manera cuáles son los elementos que están en este conjunto C, vamos a ver cuándo 2 elementos de este conjunto C son iguales. Dados 2 números complejos,
A, vamos a decir más y B, y C más y D, tiene un más con un redondel, pero vamos a decirlo más nada más, es un símbolo parecido al de la suma, decimos que A más IB es igual a C más ID, si y solo si A es igual a C y B es igual a D. O sea que está determinado por el mismo par de números complejos. Dos números complejos van a ser iguales si están determinados por el mismo par de números reales. Bueno, la igualdad está definida y es muy, muy sencilla, me parece. Lo más complejo acá, lo más árido, es la definición del conjunto, pero vamos a definir axiomas de operatividad. Entonces, estos se llaman axiomas de operatividad y más adelante vamos a ver por qué estos son axiomas de operatividad. I0 es 0. Entonces, si yo tengo I0, esto es el número real 0. Si yo tengo I1, esto es 1. Y cada vez que yo tenga, fíjense acá, en el 4, estos dos axiomas tienen sentido con el cuarto. 0 más IB es IB. Entonces acá ya estoy diciendo que esto sería 0 más I0, y eso es 0. Y acá estoy diciendo que esto sería 0 más I1, y eso es I. Ahora también acá tengo en el O3, el axioma O3, tengo que A más I0 es A, o sea, cualquier número real lo puedo escribir como A más I0. Y I menos B, fíjense que acá hay un paréntesis, I menos B es igual a menos IB. Entonces acá estamos estableciendo que si yo tengo dos números reales opuestos, si yo digo, si B por ejemplo fuese menos 1, si yo tengo dos números opuestos, 1 y menos 1, entonces I menos 1, pero escrito de esta forma con un paréntesis, es menos I1. No sé si en este punto tienen alguna pregunta para hacerme. Los espero un minuto a ver si me dicen algo. No un minuto, pero un ratito. Y si no me dicen nada, continuaré. Bien. Entonces, ¿cómo continuamos? Al número I, que es un número complejo, lo vamos a llamar unidad imaginaria. Esa es la primera observación que tenemos. Otra observación es que dado un número complejo Z, que es de la forma A más IB, el número real A, este número real A que está acá, se llama parte real de Z. Y el número real B, este número real B, se llama parte imaginaria de este complejo. La parte real se simboliza de esta manera, con RE y entre paréntesis Z, y la parte imaginaria se simboliza de esta manera, con IM y entre paréntesis Z. Y eso se lee parte real de Z y parte imaginaria de Z. Bien. Entonces, tenemos que si Z es un número complejo y su parte real es 0, por ejemplo, un complejo de esta forma, que también tenemos en el axioma O2 al número complejo Z, diremos que Z es un imaginario puro. Y por axioma O3, para todo A real, fíjense, el axioma O3 es este, que me dice que si yo tengo un número real A, lo puedo escribir en su forma, de esta forma, como A más I0. Para todo número real A, la parte imaginaria de A es 0. Bien, entonces, acá tenemos la definición de cómo se construyen los números complejos. Acá estamos diciendo cuándo dos números complejos son iguales. Acá damos ciertos axiomas de operatividad. Y aquí tenemos observaciones
que se pueden desprender o que cosas pues, que estamos agregando, por ejemplo, la parte real, la parte imaginaria, la unidad imaginaria, un complejo imaginario puro, y esto sí se desprende de los axiomas de operatividad. Bueno, entonces, más observaciones. Acá estamos definiendo, acá hay una definición, chicos, que cuando yo tengo un número complejo z, que tiene la forma a más ib, vamos a llamar conjugado de este complejo z y lo vamos a denotar de esta manera, con la z y una raya encima, a aquel número complejo que tiene la misma parte real que z. Fíjense, la parte real del conjugado de z es igual a la parte real de z, y la parte imaginaria del conjugado de z es el opuesto de la parte imaginaria de z. Eso es la definición de conjugado de un número complejo. Entonces, si yo tengo que el complejo z es de la forma a más ib, su conjugado va a ser de la forma a más i menos b, que por el axioma que habíamos visto en la pantalla anterior, el axioma O5, esto es igual a más menos ib. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, vamos a definir módulo o norma de un número complejo z al número real no negativo, que se simboliza con el número complejo z entre unas barras verticales, y se define como la raíz cuadrada positiva de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Al resultado, fíjense que esto es un número real y no negativo. ¿Por qué? Porque a es un número real, al cuadrado sigue siendo elevado al cuadrado, el resultado es un número real porque la potenciación es cerrada en R. O sea, cuando yo, el producto es cerrado porque cuando yo hago la potencia cuadrada, lo que estoy haciendo es multiplicar la base 2 veces por ella misma. Por el mismo motivo, el cuadrado de b es un número real también. Sumando números reales obtengo un número real, y estos dos números son mayores o iguales que 0. Entonces, le puedo sacar la raíz cuadrada positiva y eso me da un número real. Hasta aquí, bueno, no hay preguntas, así que continúo. Operaciones en C. Vamos a definir dos operaciones. Fíjense lo que hacemos acá. Nosotros decimos, bueno, un conjunto donde los elementos tienen esta forma, se llama conjunto de los números complejos. Y estamos definiendo algunas cosas que tienen que ver con los complejos, como ser la parte real, la parte imaginaria, el conjugado, el módulo, los imaginarios puros. Y ahora lo que vamos a definir son las operaciones. Porque nosotros, cada vez que tenemos un conjunto numérico, definimos alguna operación y nos interesa después ver qué estructura, o sea, qué propiedades cumple esa operación en ese conjunto. Entonces definimos dos operaciones. De esta manera vamos a simbolizar a la suma de números complejos, y fíjense, tengo el complejo A más IB y el complejo C más ID, elementos de C, son complejos. Y acá tengo el complejo A más IB y lo voy a sumar con el complejo C más ID. La suma la estoy definiendo aquí, y por la forma que tiene esto, acá me dice cómo sumo, esto es un número complejo. ¿Por qué? Porque lo que me dice es que si yo sumo un complejo con parte real A y parte imaginaria B, con otro complejo de parte real C y parte imaginaria D, el resultado es algo que tiene la forma de un complejo.
donde la parte real es A más C, y eso es un número real porque estoy sumando números reales, y la parte imaginaria es B más D, porque eso es un número real, ya que estoy sumando números reales. B y D son números reales, entonces la suma me da otro número real. Y me aclara que esta suma que estoy usando acá y acá es la suma usual en el conjunto de los números reales. O sea, es la suma de números reales. Hasta aquí estamos, parece que sí. Entonces, continuamos. Entonces, lo que definimos acá es el producto con esta X, este por grande, el producto de números complejos. Acá tengo un número complejo, lo voy a multiplicar con otro número complejo. ¿Cómo defino la multiplicación? Fíjense, la suma era muy sencilla porque básicamente es parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Pero eso tan sencillo que hacemos en la suma ya no es así tan simple, tan directo para el producto. Para el producto, lo que hacemos es, y esta definición de número complejo me obliga a definir el producto de esta manera, y más adelante, cuando veamos un par de cuestiones, que no va a ser en la clase de hoy, va a ser en la próxima clase que vamos a dar el viernes. En la próxima clase van a ver por qué el producto se define de esta manera. Fíjense, parte real del primer complejo, parte imaginaria del primer complejo. Parte real del segundo complejo, parte imaginaria del segundo complejo. La parte real del producto de estos dos números complejos es el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias. Esa resta, es la parte real del resultado del producto de estos números complejos. Y la parte imaginaria del resultado es la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo complejo, más la parte imaginaria del primer complejo multiplicada por la parte real del segundo complejo. Y ahí me está aclarando que este punto que aparece acá, acá, acá y acá, es el producto de los números reales. Y fíjense que eso tiene sentido porque yo acá estoy multiplicando números reales en cada uno de estos cuatro términos. Yo multiplico números reales y por ende el resultado en cada uno de esos cuatro términos es un número real, y la resta, en el caso de la parte real, y la suma, en el caso de la parte imaginaria, entre números reales, me da un número real. Por eso es que esto es la parte real del complejo, que es el resultado del producto, y esto es la parte imaginaria del complejo, que es el producto de los números complejos. A ver, Iván me dice, tengo una consulta. ¿A la suma y al producto los aceptamos sin demostración o es necesario demostrarlo? Muy buena pregunta. Estamos aceptando sin demostración porque en realidad no estamos enunciando una propiedad, sino que estamos definiendo. Cuando nosotros definimos algo, no hay que demostrar nada. Decimos, algo que se comporta de esta manera lo llamamos de esta forma. O todo aquello que tenga este comportamiento, esta forma, que sea más o menos, no más o menos así, que sea así, algo que sea de esta estructura, de esta forma, lo llamamos o lo designamos con este nombre. ¿Habría algún tipo de propiedad distributiva en la operación del producto? Sí, Victoria, habría algún tipo de propiedad distributiva, y eso es de lo que vamos a hablar mañana. Pero la definición es esta, nosotros lo definimos así. Después, yo sé que muchos de ustedes habrán visto números complejos en la escuela secundaria, o quiero creer que algunos de ustedes habrán visto
números complejos en la escuela secundaria, y ahí habrán visto algunas cuestiones y no sé cómo habrán definido números complejos, pero esta, digamos, es una definición muy rigurosa, y cuando vamos a una definición rigurosa no siempre es tan accesible, más que nada para los alumnos que recién están empezando a estudiar algo de matemática, y más para ustedes que básicamente no vinieron a estudiar matemática a la facultad, sino una ingeniería y tienen que estudiar esto. No se aplica una propiedad en la definición. A ver, nosotros tenemos normalizado lo que es la suma, lo que es la resta, lo que es el producto, y los algoritmos del producto, o de la división, que es el más complejo, que inclusive tiene años de evolución para llegar a ese algoritmo, a hacer la cuenta de esa manera y que se lo podamos enseñar a los chicos en la escuela primaria. Tiene años de evolución eso, muchos años de evolución. Entonces, tenemos normalizado eso. Y acá no lo tenemos normalizado a esto, no es algo que nos parezca como sencillo, pero esto es una forma de definir una operación, haciendo referencia a operaciones que ya conocemos de otro conjunto. Entonces yo de esa forma puedo decir, bueno, esta es la operación suma y esta es la operación producto de números complejos. No sé si habrá otra pregunta, pero ahora como que tómenlo con pinza esto y tengan presente que esta es la definición de números de suma y esta es la definición de producto de números complejos. Así se define, así se hace. ¿Por qué? Porque así se define. Después, en todo caso, podemos volver sobre este tema, vamos a avanzar un poquito más, y en todo caso, el viernes, si les parece, me lo dicen y volvemos sobre este tema. Bueno, siguiendo, vemos ciertas cuestiones que podemos ya hablar. Por ejemplo, y el número complejo I es un número complejo, y B es un número real, entonces habíamos dicho que en cierta forma es también un número complejo. Y acá lo que me dice es que I por B, si yo multiplico el número complejo I por el número complejo B, el número complejo que obtengo es el número que tiene la forma IB, o sea, 0 IB, 0 más IB. Bueno, veamos. Veamos por qué esto es así. Dice, veamos que esto da así y veámoslo respectivamente. Si yo hago I por B, ya les dije, estoy haciendo el producto del número complejo I, que lo puedo escribir con la forma que dije que tienen los números complejos, como 0 más I1. Y lo estoy multiplicando por el número complejo B, que lo puedo escribir según la forma que tienen los números complejos, como B más I0. Bueno, creo que aquí me faltarían unos paréntesis para que quede bonito o para que quede mejor. Ay, esta parte se me complica cuando me olvido de algo. Yo esto lo hago antes y después lo traigo a este programita que me muestra la pantalla así. Y cuando me olvido de algo lo tengo que arreglar a mano y eso me queda horrible. Pero bueno, ténganme paciencia. Es más fácil hacerlo en el pizarrón y a mano alzada. Bueno, entonces cuando yo multiplico estos dos números complejos, lo que tengo que hacer es seguir la fórmula. Y ahora vamos a ver cómo es que cuando multiplico esto, que tengo acá, esto, obtengo lo que está en el siguiente miembro. Fíjense, el 0 es A, el 1 de aquí es B. En esta parte me tienen que seguir bastante. Espero que me estén siguiendo, que no estén distraídos con algo, que es la cuestión más difícil acá, de no verlos. Entonces empiezo de nuevo. El 0, este 0 es A. Este 1
es B. Y acá viene lo complicado. Esta B que está acá es C. Y el 0, que es este, es D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer primero A por C, o sea, parte real por parte real, menos B por D, o sea, menos parte imaginaria por parte imaginaria. Y esto es parte real 0 por B por parte real. Ahí tenemos el producto de las partes reales y acá tenemos menos. Y acá está el producto de las partes imaginarias. El 1 es la parte imaginaria. Este 1 es la parte imaginaria del primer complejo y este 0 es la parte imaginaria del segundo complejo. Y ahora viene la otra parte. Este 0, fíjense, es esta D de acá, que es la parte imaginaria del segundo complejo. Y ese es el que está acá. Y acá B es el 1 de acá. ¿Sí? Hasta ahí creo que me siguen. Si quieren, lo repito. En este segundo paréntesis lo que tengo que hacer es A por D, la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo. La parte real del primero por la parte imaginaria del segundo. Eso es 0 por 0. Más la parte imaginaria del primero por la parte real del segundo. La parte imaginaria del primero es 1 por la parte real del segundo, B. Bueno, me queda todo esto. Entonces, cuando yo hago 0 por B, eso es 0, 1 por 0, 0, entonces acá la parte real me queda 0. Y en la parte imaginaria es 0 por 0, que eso es 0, más 1 por B, y esto es B, entonces me queda B. Cuestión que cuando yo multiplico, me queda 0 más IB. Creo que ahí está probado. Creo que ahí está, digamos, que quedó claro, porque efectivamente ahí está probado, que esto es igual a IB. En la demostración está bien, ahí no va el creo, sino el creo es en que espero que me estén entendiendo, que me estén siguiendo en esto. Bien, ahora hay otra propiedad así pequeña que sigue, que es esta. En esta lo que estamos diciendo es que si yo tengo un número real A y un número imaginario puro IB, son números complejos también, entonces los voy a sumar en el conjunto de los números complejos y el resultado es el número complejo que tiene parte real al número real que estaba sumando y por parte imaginaria a la parte imaginaria del imaginario puro que estaba sumando. Esta cuestión que estoy haciendo acá en este análisis de lo que dice esta igualdad es algo que ustedes se tienen que plantear muy de seguido cuando están estudiando, en todo momento que estudian la asignatura álgebra o las asignaturas, es decir, ¿qué es este objeto que estoy acá usando? ¿Cómo lo estoy usando? ¿Con qué operación? ¿En qué conjunto estoy operando? Esta operación es una operación en el conjunto de los números complejos, mientras que este signo más es de una notación para escribir al número complejo. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que cuando yo sumo un número real con un imaginario puro en el conjunto de los números complejos, lo que obtengo es un número complejo que satisface esto que ya les había dicho, que la parte real del resultado es el número real que estaba sumando y la parte imaginaria del resultado es la parte imaginaria del complejo imaginario puro. Bueno, entonces veamos que esto efectivamente es así. Cuando yo hago A más IB, la suma de los complejos A e IB, lo que estoy haciendo es sumar al complejo que tiene la forma A más I0, que es el número real A, con el complejo 0 más IB, que es el complejo imaginario puro IB. Y cuando yo sumo, la suma es sencilla, sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, entonces me queda A
más 0 aquí y 0 más b aquí. Y a más 0 es a y 0 más b es b, entonces el resultado es el número complejo a más ib. La última de las propiedades que vemos es esta, que si yo tengo dos números reales y los sumo en C, da lo mismo, sumarlos en C me da lo mismo a sumarlos en R. Me da lo mismo, no en el sentido coloquial, no en la expresión coloquial que utilizamos de darme lo mismo, sino que efectivamente obtengo el mismo resultado por sumarlos en C que por sumarlos en R. Bien, entonces esto obviamente lo vamos a demostrar. Cuando yo sumo en C A y B, lo que estoy sumando es el complejo A más I0 con el complejo B más I0. Y de nuevo, sumar en C es sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, y esos resultados me dan respectivamente la parte real y la parte imaginaria del complejo, resultado de la suma de complejos. Entonces, acá me queda A más B, y acá me queda 0 más 0. Y la parte imaginaria es 0, entonces esto es A más B más y 0. Y cuando tengo un número complejo que lo escribo de esta manera, es un número real, es el número real A más B. Con estas tres pequeñas propiedades, observaciones que tienen demostración, lo que estamos diciendo es que si yo sumo A en R y en C es lo mismo, entonces no tiene sentido o puedo agarrar y no distinguir las operaciones y tener escrito de esta manera, que en vez de escribir al número complejo Z, A más IB, con la suma con redondito, lo puedo escribir directamente con la suma común. Y también, como no hay ambigüedad, la suma en el conjunto de los números complejos la puedo indicar con el signo de la suma en R, y como tampoco hay ambigüedad acá, porque si yo multiplico, obtengo en C, obtengo este resultado así, también puedo representar al producto con el punto y no con esta X. Entonces, eso lo que va a hacer es simplificar la notación. Entonces, como yo veo que si yo sumo en C, si sumo en R también me da el mismo resultado que sumar en C, entonces puedo no distinguir a las operaciones porque a la larga me da el mismo resultado. Esta cuestión, no sé qué tanto me la entienden, no sé qué tan complicada pueda resultar para ustedes, pero como yo empecé acá diciendo, esto es para denotar el número complejo, esto es para sumar en C, y esto es para sumar en R, ¿qué pasa? Que si yo sumo en R, me da lo mismo que si yo sumo en C, acá estoy sumando en C, me da el mismo resultado a sumar en R. Entonces, este más y este más no necesito distinguirlos porque se distinguen solos. Se distinguen solos, por ejemplo, si yo tengo que sumar número complejo con número complejo y uso el más común, el más sin la rayita abajo, ¿cómo sé dónde estoy sumando? Por los elementos que estoy sumando. Este resultado, que me dé igual a esto, me dice que a este símbolo también lo puedo reemplazar por este. Pero de esta otra propiedad yo a este símbolo, que lo podía reemplazar acá por este, lo puedo reemplazar también por por el símbolo de la suma en R. Entonces puedo usar uno solo y no los tres. Y como acá tengo el por y me da que es IB, también me autoriza, digamos, a hacer
en vez de este símbolo de para el por, usar el producto común. Y esta propiedad me dice que acá entre I y B hay un producto en C. Esto después lo leen con más detenimiento. Ya les dije que estoy grabando esta clase, entonces después se las voy a compartir. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Acá sí vienen las propiedades de las operaciones, lo que me va a permitir hablar de la estructura del conjunto de los números complejos. Entonces, la primera propiedad es la ley de cierre, que me dice que Z más W es igual, perdón, es un número complejo. Si yo sumo dos complejos Z y W, la suma es un número complejo, un o otro número complejo. Bien. La siguiente propiedad es la ley asociativa. Si yo tengo tres números complejos y los sumo, fíjense que acá, observen que acá ya estoy usando el signo más de la suma que usábamos en R, porque en la pantalla anterior acabamos de decir, en la filmina anterior acabamos de llegar a la conclusión de que puedo usar el mismo símbolo suma para los tres símbolos suma que tenía. Bueno, la ley asociativa lo que me dice es que si yo tengo tres complejos Z, B y W y hago B más W y al resultado de B con W le sumo Z, es lo mismo que hacer primero al resultado de Z más B le sumo W. La ley asociativa que ya vimos en R. La ley conmutativa lo que me dice es que si yo sumo dos complejos Z y W, es lo mismo hacer Z más W que W más Z, me da el mismo resultado. La existencia de neutrón. Existe el complejo 0, que está en Z, tal que cualquier número complejo Z que yo considere, el resultado de Z más 0 es Z, es el neutro para la suma. Y la existencia de opuesto. Para todo complejo Z, existe su opuesto, menos Z, que también es un elemento de C, tal que si hago menos Z más Z, el resultado es 0. Tenemos además las propiedades para el producto, y en las propiedades para el producto tenemos la ley de cierre, que lo que dice que si yo multiplico dos números complejos Z y W, el resultado es un número complejo. Luego tenemos la ley asociativa o la propiedad asociativa, que lo que dice es que si yo tengo tres complejos, Z, W y B, y hago que Z lo multiplico por el resultado del producto entre B y W, eso me da igual a que si primero multiplico Z por W y al resultado de este producto lo multiplico por W. La siguiente propiedad es la conmutativa para el producto, y esta es la que ustedes conocen desde siempre como que el orden de los factores no altera el producto. Z por W es igual a W por Z, para cualquier par de complejos Z y W. La existencia de neutro, acá me dice que existe un número complejo 1 que no es 0, tal que cualquier número complejo Z que yo considere, el resultado de Z por 1 es Z. Todas estas propiedades ya las vimos para R. La existencia del inverso de cada elemento no nulo. Para cualquier número complejo en C que no sea el 0, existe su inverso multiplicativo, Z a la menos 1, que también es un elemento de C. Y lo que ocurre es que Z por Z a la menos 1 es igual a 1. Ese Z a la menos 1, como ya les dije, es el inverso multiplicativo de Z. Y por último, una propiedad que me relaciona al producto con la suma, y lo que me dice es que si yo tengo tres números complejos Z, B y W, y hago Z por la suma de B con W, eso se puede calcular también o dar el mismo resultado que si hago Z por W y a eso le sumo Z, si hago Z por B, perdón, y a eso le sumo Z por W. Bueno,
Estas son las propiedades de las operaciones que definí en números complejos, y como las operaciones son las que están definidas a partir de fórmulas, estas propiedades se pueden probar. Están probadas en el apunte que está en la página. Vieron que hay unos apuntes que son para seguir estudiando y hay apuntes para clase en la página de la asignatura. Bueno, en esos apuntes para seguir estudiando hay un apunte que es de números complejos, que si yo mal no recuerdo, dice que es para agrimensura, pero dice nada más que es para agrimensura porque en realidad es para todos. Espérenme que ya se los muestro. Por acá lo tengo, denme un segundito, que ya les muestro cómo se ve. Acá está. Bueno, esta es la carátula, el cuerpo de los números complejos. Lo escribió la profesora Caputo, que es la profesora responsable de la asignatura, y este año está de año sabático, por eso no está con nosotros, pero dice que es para el año lectivo 2017, pero seguimos usando el material porque el material no cambió. Hay una cuestión nada más acá con los símbolos. Acá, cómo se define la suma acá. Y acá habla de la estructura, que son precisamente estas propiedades. Y fíjense en esta página, que es la página 5, están las demostraciones. Acá tienen todas las demostraciones, y si se fijan bien, no sé si lo van a poder ver bien, tienen unos supraíndices que en realidad son unas notas al pie de página donde se fundamenta cada paso. Fíjense, por ejemplo, acá, no sé si logran verlo bien, espero que sí. Está igual con un supraíndice 22, y acá dice por qué es igual. El 22 es por el axioma O3, entonces esta igualdad es por el axioma O3. Bueno, eso es lo que quiero que vean, que ahí están las demostraciones, y acá tengo un par de preguntas. A ver, acá me dice Yasmín. Profe, en mi guía dice, para todo A y B perteneciente a reales, verifica A más menos B, A más B y A por B, A por B. Primero le respondo a Iván, que me pregunta, ¿ese apunte es solo hay para números complejos? No, hay otros apuntes. Espérame que te muestro. A ver, Yasmín, vos me estás diciendo que me faltó A por B, A por la X grande, B igual a A por B en... Ajá. Vos sabés que no lo tenía en mi apunte. Pero sí, me falta, evidentemente me falta, y voy a ver dos cosas. Primero, voy a ver el material que acabo de mostrarles, tenganme paciencia, un segundito. Acá está esa demostración que vos me decís, Jasmine. Sí, acá está. Se ve que en algún momento lo actualizamos y yo no tengo esa versión actualizada. Yo no me acordé de actualizarlo en mi computadora.
porque tengo una carpeta donde tengo los archivos que utilizo para todas las clases de los años, desde el año 2017, 2016, no sé desde cuándo, y se ve que no lo actualicé. Voy a tratar de actualizarlo, o sea, quiero actualizarlo sí, pero voy a tratar de acordarme de actualizarlo, que es lo que a mí se me olvida. Bueno, solucionado esto, bueno, acá está la cuenta. Entonces de acá la pueden ver a esa cuenta que me está faltando, que la tengo que agregar a mi apunte. Y denme un segundo más. Acá está la página de álgebra y geometría analítica. Acá está. Entonces, fíjense, esta es la página. Este es el nombre de la página, álgebra y geometría analítica. ¿Cómo ingresan con esta dirección? Ay, eso no tenía que tocar. sites.google.com/site/, agafaciena-une. Con eso ingresan a la página. Punto número 1. Punto número 2. Acá tienen los apuntes para clase y acá están las filminas que ustedes vieron que estamos utilizando. Acá están todas las filminas, se las pueden descargar de ahí. Esto, acuérdense, sirve de guía de estudio, porque algunas demostraciones sí están acá, pero otras no. Y donde está el apunte que yo les acabo de mostrar, el de complejos, es acá, donde dice apuntes para continuar estudiando. Acá tienen conjuntos para agrimensura, funciones para agrimensura, lógica, números complejos, números reales, polinomios y relaciones. Bueno, entonces nosotros estamos viendo este, que es el que yo les mostré recién, y el próximo tema es este, de polinomios. No sé si lo llegan a distinguir a lo que les estoy mostrando. Espérenme un segundo, que tengo unas cuantas pantallas acá. Bueno, este de polinomios es el que vamos a ver próximo. No sé si logran distinguir mi cursor. Sí, bueno, ahí me dice Julián que la profe Laura Pintos mandó en el grupo de WhatsApp el link sobre esta página. Gracias, Iván, me dice que sí se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, ahí tienen los apuntes para completar las cosas que van quedando pendientes. Por ejemplo, ¿qué cosa queda pendiente ahora? Toda la demostración de la estructura de C. Toda esta estructura tiene demostración. Y algo que responde a lo que me había dicho, creo que Victoria más temprano. Sí, Victoria me preguntó si la distributividad tiene que ver con la definición. De acá sale, usando la ley distributiva y a ver, esperen un segundito, estoy en las 40. ¿Y qué cosa más? Estas propiedades que vimos hoy, estas propiedades que A más I B, A, el número complejo real A sumado en C con I B, es el complejo A y B, y que la suma A más B la puedo mirar como suma en R también, y que el producto I por B lo puedo mirar como el producto IB. De ahí sale una forma muy sencilla de ver acá quedamos, acá, de ver al producto de números complejos como una aplicación de la ley distributiva, en vez de verlo con la definición. Pero acuérdense, cuando ustedes van a rendir el examen final, se les puede pedir esta cuestión de la estructura de C. Entonces ustedes tienen que definir el conjunto de los números complejos, definir la suma, definir el producto y después sí analizar la estructura. Eso es una cuestión que se toma en el final, la estructura de C, y ahí tienen que empezar diciendo quién es C, cómo se suma, cómo se multiplica, y después sí el análisis de la estructura.
Somos 3 los profesores que tomamos el final. Este año vamos a hacer el profesor Espinosa, el profesor Lugo y yo, y se pide toda la estructura, es porque tienen que dar toda la estructura, y yo soy un poquito más indulgente. Si me hacen 2 o 3 de los difíciles, les tomo como válido, con una nota más baja, por supuesto, no con la nota total, pero yo soy más indulgente, pero los otros profes no tanto, así que traten de estudiar todo para el final. Que no sé cuándo tendremos final, porque no sé cuándo volveremos a la facultad. Bueno, pasando a una cuestión más, no tan complicada como la situación que estamos viviendo, sigamos con lo nuestro, que es, con todo esto que tenemos acá, con todas las propiedades que tenemos para la suma, con todas las propiedades que tenemos para el producto, más la distributiva, la estructura del conjunto de los números complejos con la suma y el producto que tenemos definido es igual a la estructura que tenía el conjunto de los números reales, por lo que la estructura de C con suma y producto es una estructura de cuerpo, pero ¿qué tenemos? Que C se diferencia del conjunto de los números reales porque C no es ordenado. Se puede probar, y acá escúchenme bien, se puede probar que la unidad imaginaria I no es ni mayor ni menor que 1. Se puede probar. Eso, por supuesto, está totalmente fuera de los alcances de esta asignatura. No se lo vamos a pedir. Por eso, escúcheme bien, se puede probar. Entonces, como hay 2 números complejos, el 1 y la unidad imaginaria I, que yo no puedo decir quién es más grande, si yo no puedo establecer un orden entre 2 elementos, ya no puedo decir que el conjunto es ordenado. Bueno, entonces hasta ahí tenemos que el conjunto C con suma y producto tiene estructura de cuerpo, pero no tiene orden como en él. Ampliamos el conjunto, pero perdemos el orden. Y las últimas observaciones es que la resta, la suma de un complejo con el opuesto de otro lo designamos como una resta, lo denotamos como una resta. El producto de Z y el inverso multiplicativo de un complejo W que no es 0 lo escribimos como Z sobre W, o sea, el cociente. Y al conjugado de un complejo A más IB, que lo podemos escribir ahora de esta manera, lo escribimos como A menos IB. Y acá, recién acá, en esta parte, por esta propiedad, recién acá yo puedo escribir I por B igual a B por I. Y eso es lo que habilita recién ahí a que yo puedo acá, por ejemplo, escribir A más BI, que es una notación que por ahí es a la que están más acostumbrados. Bueno, eso es todo lo que damos por hoy. Sí, Sergio Bogarín, hay que demostrar las propiedades para el final. En el final se piden las demostraciones. Cuando estamos en clase yo demuestro 1 o 2, uno medio fácil y uno medio complicado. El más complicado de todos estos, les digo, es... Espérenme. Creo que es la ley distributiva. No, me parece que es la ley asociativa. Las 2 más complicadas, eso sí seguro, las 2 más complicadas son la asociativa y la conmutativa. ¿Por qué? Porque ahí tienen 3 complejos. Entonces se arma una cosa larga en la que hay que tener mucho cuidado de ver bien qué cosa se suma con qué cosa se multiplica con qué. Y bueno, esa es la parte más complicada. Mi sugerencia, comience con las propiedades de suma, leyendo las demostraciones de las propiedades de la suma.
Después vayan, por supuesto, a la propiedad del cierre. La conmutativa no es tan complicada, la conmutativa del producto no es tan complicada. La asociativa sí es un poquito más complicada, pero todo esto es entendible. Si ustedes tienen dificultades, a mí me parece que ese apunte que les mostré, que está en la página, está muy accesible, está muy bien explicadito, muy detallado, entonces me parece que está muy accesible para todos. Creo que lo van a poder hacer bien ahí. Pero cualquier cosa, siempre puede haber alguna duda, alguna cuestión, porque no todos entendemos de la misma manera ni a la misma velocidad. Hay gente que entiende más rápido que uno, hay gente que entiende más despacio que uno, y la comprensión no es la misma para un tema que para otro. Entonces, no hay, lamentablemente no tenemos apuntes de todos los temas, porque preparar los apuntes no es una tarea sencilla, y prepararlos bien menos aún. Ojalá tuviésemos apuntes de todos los temas, porque para mí sería más sencillo hacer estas clases. Muchas de las cosas las tengo que tipear ahora, no hay muchas demostraciones, pero las demostraciones que vimos hoy, yo las tuve que tipear, y no es sencillo tipear, no es fácil tipear, porque tengo que usar los símbolos que correspondan. Pero bueno, chicos, no es mi intención llorarles, con esto estamos. La clase del viernes, no sé qué les parece, tendríamos que hacer a las 8, pero si quieren lo hacemos 8:30, como para que no nos levantemos tan temprano. Es media hora más tarde nomás, pero tampoco mucho más tarde. Si están bien a las 8, o prefieren 8:30, díganme. 8 u 8:30. Y nos vemos a esa hora. Si no me dicen nada, supongo que está bien a las 8. 8:30. 8. Nadie más me dice nada. 8, 8:30, seguimos empatados. 8:30 uno más, 8:30 va ganando. Se puso nombre para poner 8:30. 8:30, bien, 8:30 será, me parece bien. A mí también me viene bien. Me viene bien las dos cosas. Con las dos cosas saco provecho de alguna forma. Pero 8:30 quiere la mayoría y está bueno. 8:30 veremos. Para mejor organización, dale. Bueno, 8:25 más o menos yo me estoy conectando. Estén conectándose 8:25, cosa de que a las 8:30 arrancamos. 8:25, conéctense y 8:30 arrancamos la próxima clase. Estamos, muchachos, acá terminamos. Dejo de compartir la pantalla y terminamos la clase de hoy. Nos vemos el viernes. Después me cuentan si necesitan algo más. Ahí estamos. Gracias a ustedes, chicos, por venir. Nos vemos el viernes.